sea para desarrollar justamente esos derechos y libertades. Entonces, aquí tenemos ya otro elemento más para nuestro marco conceptual, que son los derechos fundamentales. Ahora vamos a ocuparnos propiamente de lo que ha sido la evolución de la idea de la democracia. Y aquí, fíjense ustedes, voy a poner de pie, un poco cansado, está sentado todo el tiempo. Fíjense ustedes, cuando alguien nos habla de democracia, ¿en qué pensamos? Ya dijimos hace rato, en las reglas con las que reconocemos quién va a ser la autoridad y quién va a tener el derecho a establecer las reglas que nos van a conducir a nosotros ciudadanos, ¿no? Básicamente, en términos llanos, digamos, el lenguaje ciudadano es una democracia. Establecer reglas procedimentales para elegir a los legisladores y al titular del Ejecutivo, digamos, ¿no? Porque al judicial no se le elige un cuerpo especializado de jueces, por tanto no tiene esa legitimidad de la justicia. Pero eso corresponde propiamente a lo que los teóricos denominan la democracia formal. Aquí, cuando hablemos de la idea de democracia, vamos a entender democracia en este sentido y la vamos a identificar como democracia formal. Pero también existe otra parte de la democracia, una dimensión que es la que en la que tenemos que hacer énfasis y que está relacionada con lo que decíamos hace rato de la eficacia de los derechos que están establecidos en la Constitución. Esa democracia la vamos a denominar democracia sustancial. ¿Por qué? Porque es una democracia de contenidos. Ya no es una democracia de, no, es que a través de tu voto, mira, ese día vas a llegar, vas a depositar en la urna tu voto y vas a elegir a tu representante, quien te va a dar las reglas que después te van a regir. Ese ya dijimos que es solo una parte de la democracia. Ahora nos vamos a ocupar de la parte de la democracia donde se hacen eficaces los derechos. Esto es decir, el derecho a la educación no es un derecho que se puso ahí en la Constitución por una ocurrencia del legislador o por recoger solo una demanda que en ese momento los revolucionarios tenían de tener más tierra, ¿no? O de tener educación, ¿no? Son derechos que ya están ahí vinculantes. Y los que somos abogados entendemos que una norma tiene como característica que, sobre todo, que reconoce derechos y impone obligaciones. Es impero atributiva, decimos los abogados. Y entonces aquí la Constitución no es una declaración política, impone derechos, impone obligaciones y reconoce derechos. Eso es lo que hace nuestra Constitución. Entonces, de lo que se trata en la democracia sustancial es de darle vigencia y eficacia a esos derechos. ¿Y eso cómo se va a hacer? ¿Cómo vamos a hacer posible que sea de verdad la democracia? O sea, que no solamente me digan, es que tú vas a ir ese día a elegir a tu representante y ahí ya vivimos en una democracia y tú, como ciudadano, eres integrante de una democracia civil. Pues lo voy a hacer hasta que me den y estén consignados también en la Constitución las garantías. ¿Qué son las garantías? Ojo, no las confundamos con los derechos fundamentales. Por eso estamos diseccionando muy bien qué estamos entendiendo por qué cosa. Las garantías, fíjense ustedes, van a ser aquellos instrumentos procesales, como un juicio, como un recurso, que podemos nosotros elaborar y interponer ante la autoridad correspondiente para reclamar un derecho frente al Estado o frente a otro particular que le está causando un perjuicio en la esfera de derechos. Esos son garantías procesales. Pero, y una vez que yo ya hice eso, ¿de qué necesito? Para que alguien me resuelva, no alguien me conteste, no solamente que yo lleve mi documento, invoque la acción, sino que necesito, pues que existan órganos del Estado que tengan como misión justamente dar una respuesta y sancionar la constitucionalidad y legalidad de cualquier acto, ya sea de la autoridad, dijimos, o también de un tercero privado que me esté causando un perjuicio. Entonces, este tipo de garantías procesales y esta existencia de tribunales que vigilen la constitucionalidad de los actos es lo que en la evolución teórica se ha denominado un sistema de control constitucional. ¿Qué significa? Ya dijimos que en Estados Unidos la Corte es el último guardián de los derechos. ¿Por qué? Porque mediante instrumentos procesales, juicios, recursos,
puede al final amparar, proteger al ciudadano, reconocer derechos e imponerlos al legislativo en una jurisprudencia, o bien expulsar del sistema la norma. Entonces, en el mundo hay tribunales ahora constitucionales especializados cuya única tarea justamente es vigilar que ningún acto, ya sea de un privado o del poder legislativo o del poder ejecutivo de un decreto, vaya en contra de la Constitución. Y si se comprueba que hay una violación constitucional, entonces la sanción ¿cuál es? La sanción es que esa norma sea expulsada para siempre del sistema, o bien que no se aplique al caso concreto. O sea, en este caso que yo estoy conociendo, no te voy a aplicar esa norma porque estoy reconociendo que va contra el texto constitucional. Entonces, si se dan cuenta, esta democracia de la que estamos hablando es un nuevo tipo de democracia, diferente a la que hemos conocido siempre, que se limitaba nada más a la organización de elecciones. Es una democracia constitucional. ¿Por qué? Porque conjunta el ideal de igualdad de la democracia, de todos los ciudadanos que podemos integrar gobierno, con el ideal constitucional de la eficacia de los derechos fundamentales y de la división del poder público para evitar su arbitrariedad. ¿Se dan cuenta? Entonces es un concepto de democracia constitucional donde nosotros estamos avanzando, donde nosotros desde el plano teórico entonces podemos indicar realmente la existencia y vigencia de derechos fundamentales. Ahora bien, pues ya dudas hasta aquí. Este sería nuestro marco referencial, la primera parte de lo que les decía.